Bueno, chicos, primer indicio alcista en Bitcoin, ¿vale? Fijad lo que tenemos aquí. Tenemos una Descending Broadening Wedge. No sé cómo se llama este patrón en castellano, pero básicamente es una red descendente que se va abriendo y no es la primera vez que vemos este tipo de patrones, ¿vale? Entonces, fijaros, si reculamos en el tiempo, vamos a ponerlo en 4 horas, fijaros lo que tenemos aquí. Tenemos lo mismo, pero en este caso el escenario inverso. Esto es una Ascending Broadening Wedge, lo cual es un patrón bajista. Fijaros cómo tuvimos, y fijaros las similitudes que hay, tuvimos un movimiento alcista muy brusco, luego típico patrón de agotamiento de tendencia con esta Ascending Broadening Wedge, rotura y nos fuimos a la baja. Y fijaros que aquí tuvimos 1, 2 y 3 toques, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Fijaros, exactamente lo mismo, o en todo caso un comportamiento muy similar. Vamos a verlo en temporalidad de 1 hora. Tenemos aquí movimiento a la baja muy volátil, luego típico patrón de agotamiento de tendencia, formando esta Descending Broadening Wedge, que es un patrón alcista, y encima este tipo de patrones lo que siempre queremos verlos es con divergencias alcistas en el RSI. Y fijaros cómo tenemos aquí estas divergencias, con el RSI formando mínimos ascendentes y el precio mínimos descendentes. Y estas divergencias las podemos ver en 1 hora, en 30 minutos, fijaros cómo este mínimo es más bajo que este de aquí, ¿vale? Es decir, en 30 minutos, en 1 hora y en 4 horas, ¿vale? Dejar que cargue el RSI. Fijar cómo tenemos aquí estos mínimos ascendentes en 4 horas, ¿vale? Entonces, primer indicio alcista, pero lógicamente no nos tenemos que hacer ilusiones porque ahora mismo todo depende del ambiente geopolítico, ¿vale? Ya sabéis que si vamos el RSI en temporalidad diaria, pues fijaros que lo tenemos a un nivel súper infravalorado, fijaros formando un mínimo más bajo que estos mínimos de aquí. Y esto, chicos, también es una divergencia alcista, esto lo he explicado en numerosas ocasiones. El RSI, fijaros cómo nos está marcando niveles más sobrevendidos, es decir, que el precio está más infravalorado, pero el precio está más arriba, es decir, el precio, fijaros, en relación aquí se encuentra más arriba y el RSI nos está diciendo que estamos más infravalorados. Esto es una divergencia alcista oculta, ¿vale? Entonces, chicos, estos son los primeros indicios al corto e inmediato plazo alcistas que tenemos en Bitcoin, pero, repito, no nos hagamos ilusiones porque todo depende del ambiente geopolítico. Entonces, otra cosa positiva es formar este patrón de aquí justo cuando parece ser que estamos rellenando este vacío que tenemos aquí. Fijaros la recuperación que estamos viendo en temporalidad diaria, ¿vale? Y veremos cómo evoluciona esto, ¿vale? Ahora bien, otra cosa bastante positiva que me he dado cuenta, fijaros, si cogemos esta herramienta de aquí, que es el patrón de barras, ¿vale? Y miramos desde este mínimo hasta este máximo de aquí, y lo sobreponemos en la rotura, vais a ver que no se parece mucho, pero si cogemos este patrón y lo acortamos en el tiempo, fijaros, fijaros las similitudes que tenemos, chicos. O sea, fijaros, el precio se está comportando exactamente de la misma manera. Fijaros cómo el precio sube, nos forma un doble techo, luego tenemos una corrección masiva que coincide con la fase Spring del proceso de acumulación anterior. Luego, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos pues unas semanas de consolidación, lo cual iría perfectamente alineado con lo que mencionábamos en el vídeo de antes de la liquidez global, acordaros, liquidez global empezó a subir aquí, sabéis que hay este efecto retrasado de 70 días, si lo alargamos 70 días, fijaros, 73 días coincidiría perfectamente con este mínimo de aquí. ¿Vale? Es decir, estamos teniendo algunos indicios alcistas en el inmediato corto plazo y en el mediano plazo con el tema de la liquidez global. Y es curioso sobreponer el comportamiento del precio de Bitcoin de la última fase de acumulación, que es esta de aquí, con la actual, porque fijaros la cantidad de similitudes, ¿eh? Es decir, fijaros, aquí el precio sube, nos forma este doble techo, tenemos un falso breakout, aquí tenemos la fase Spring, y si lo sobreponemos es que parece que casi está calcado, ¿vale? Entonces, si el precio se desarrolla como hemos visto anteriormente, no estaría mal. ¿Por qué? Bueno, en el vídeo anterior y en los 2 vídeos anteriores ya analizábamos ciertos indicios a nivel macroeconómicos alcistas que iban a ser positivos, el tema, acordaros de acabar el quantitative tightening de la Reserva Federal, el tema de la liquidez global, teorías de ciclo de Bitcoin, etcétera, etcétera. Sabéis que ahora mismo toda la presión bajista viene derivada más bien de la parte geopolítica, las tensiones con Trump y Europa y el tema de la guerra de Ucrania, pero hay muchos analistas que dicen que podríamos ver el final de esa guerra en las próximas semanas o en los 2 próximos meses. Pues bien, fijaros
Como si sobreponemos el anterior proceso de acumulación al actual, pues vemos que todavía tendríamos unas cuantas semanas y un mes, mes y medio de consolidación barra lateralización que podrían coincidir pues más o menos con la disminución de estas tensiones geopolíticas que estamos viendo, un poco que nos acercamos al final de esta guerra con Ucrania, y esto sería pues bastante positivo, por lo cual todavía podemos ver otro bull run a la alza, el cual pues nos llevaría tranquilamente a los 115. Sabéis que es un target muy conservador, yo me conservo en los 115, pero podemos ir tranquilamente también a los 120, ¿vale? En todo caso, ¿qué es lo que haría falta para que siguiéramos corrigiendo y que viéramos un bear market más prolongado en el tiempo? Pues lo que haría falta, por ejemplo, es que todas estas políticas que está adoptando Trump, que influenciaran de manera significativa negativamente en la economía estadounidense, por ejemplo, que viéramos un incremento significativo en la inflación, ¿vale? Y que, bueno, pues que la Fed, por ejemplo, imaginemos que subieran por si acaso otra vez los tipos de interés. Bueno, pues eso sería bastante negativo, ¿vale? De hecho, hablando de inflación, hace 1 hora y media se han publicado unos datos macroeconómicos y casi me he olvidado de echarles un vistazo, ¿vale? Fijaros, tenemos el PCI, que es una métrica inflacionaria, y fijaros cómo ha salido exactamente como previsto. Entonces, en el vídeo de esta mañana os mencionaba el caso negativo. Os decía, oye, como obtengamos algo por encima del 2,6, que es lo esperado, será negativo, pero si obtenemos algo por encima del 2,9, eso sería muy negativo, porque las expectativas serán a la baja y no solo hemos tenido un resultado superior a lo esperado, sino que hemos tenido un resultado superior a lo anterior. Pero fijaros cómo hemos tenido exactamente lo esperado, ¿vale? Entonces, vamos a ver esta gráfica del core PCI. Fijaros cómo, bueno, pues ha ido a la baja y hemos tenido aquí una pequeña disminución, lo cual está bastante bien, y probablemente esta disminución en el PCI pues es lo que esté generando esta pequeña recuperación en Bitcoin. Entonces, chicos, ¿es este el final de esta corrección? ¿No es este el final de esta corrección? Bueno, pues ahora tendremos que tener un poco de paciencia y esperar, por ejemplo, a un par de semanas a ver cómo evoluciona el precio de Bitcoin. De momento, esto es todo por hoy y, como siempre, nos vemos en la próxima.